Estimados alumnos, vamos a concluir con la parte del ciclo de adquisición y pago. Estamos viendo el tema en varios módulos. Entonces al principio veíamos cómo está compuesto el ciclo de adquisición y pago. Después veíamos la parte de pruebas de control y pruebas sustantivas la semana pasada. Y vamos a concluir con la etapa de diseño de prueba de detalle de saldo. Y digamos que enfocado en la parte de número. Debido a que por lo general todas las operaciones del ciclo de adquisición y pago fluyen a través de las cuentas por pagar, esta cuenta es crucial para cualquier auditoría del ciclo de adquisición y pago. Digamos que en esta cuenta es donde se va a centrar lo principal del ciclo. Si las pruebas de control y pruebas sustantivas de operaciones relacionadas muestran que los controles están operando de manera efectiva, el auditor podrá reducir los procedimientos analíticos y pruebas de detalle de saldo para cuentas por pagar. Sin embargo, debido a que las cuentas por pagar tienden a ser materiales para varias compañías, los auditores casi siempre realizan procedimientos analíticos extensos y algunas pruebas de detalle de saldo de dicha cuenta. Es lo que decimos siempre y lo que les digo cada vez que vemos temas sobre áreas o auditoría a las diferentes áreas. Que el auditor, la primera base que tiene es el control interno de la compañía que va a auditar. Y qué tan fuerte o débil es. Entonces, si el control interno es fuerte, ya sabemos que podemos minimizar los procedimientos analíticos o las pruebas de detalle de saldo. En cambio, si el control es débil, entonces tenemos que realizar más procedimientos analíticos, más pruebas sustantivas o pruebas de detalle de saldo para corroborar la información de esas cuentas o de esos estados financieros. Entonces, esa premura o esa base siempre va a existir al inicio de una auditoría, que es el conocimiento del control interno de la compañía que vamos a auditar. Las cuentas por pagar son obligaciones por pagar de bienes y servicios recibidos en el transcurso común de los negocios. Ya sabemos que por lo general se da mucho lo que es las compras al crédito, tanto de mercadería como de compra puede ser de activos fijos. En estos casos acudimos a un crédito y por lo tanto nos va a generar contablemente una cuenta por pagar. La metodología para el diseño de prueba, aquí vamos a ver una figura más adelante. El enfoque reciente de varias compañías para mejorar sus actividades de administración de la cadena de abasto ha originado varios cambios en el diseño de los sistemas que se utilizan para iniciar y registrar las actividades de adquisición y pago. Los esfuerzos para agilizar la compra de productos y servicios, incluyendo el gran énfasis en la adquisición de inventario justo a tiempo, el aumento en el intercambio de información con los proveedores y el uso de tecnología y comercio electrónico para los trámites de negocio está cambiando todos los aspectos del ciclo de adquisición y pago de muchas compañías. Estos ajustes y sistemas pueden ser complejos. En la clase anterior mirábamos cómo influye el comercio electrónico en las cuentas y explicábamos muy a fondo cómo se da ahora las compras electrónicas, que por lo general la mayoría de las empresas tienen páginas web y por medio de las páginas web venden los productos, donde ahí podemos ver nosotros como compradores las especificaciones de los productos, la foto de las condiciones de los productos y también los precios. Entonces, en base a esto, nosotros vamos cotizando y vamos eligiendo con qué proveedor vamos a trabajar. Y veíamos cómo influye este comercio electrónico, sobre todo en las formas de pago que por lo general se van a hacer con transferencia electrónica, tarjetas de crédito. Según por lo general va a ser transferencia electrónica de cuenta a cuenta, de cuenta de nosotros a la cuenta del proveedor, que ya no es pues cuando vas físicamente y vos compras algo y tenés que pagar en efectivo. Entonces este cambio igual cambia la forma de contabilizar.
Es probable que existan riesgos importantes de negocios para el cliente como consecuencia de estos cambios. Por ejemplo, los proveedores pueden tener un acceso mayor a los registros de las cuentas por pagar, lo que les permite monitorear de manera continua las condiciones de los saldos por pagar y realizar conciliaciones detalladas de las operaciones. También aumenta la concentración en la mejora logística del inventario físicamente en movimiento a lo largo de la cadena de distribución de la compañía. Puede incrementar la dificultad de establecer el cierre efectivo de los saldos de las cuentas por pagar al final del periodo. El auditor debe comprender la naturaleza de los cambios de estos sistemas para identificar si los riesgos de negocio del cliente y los controles administrativos relacionados afectan la probabilidad de errores materiales en las cuentas por pagar. Entonces, toda esta parte del comercio electrónico tiene que tomarlo en cuenta en los auditores para determinar los saldos finales de los proveedores. En cierto digamos, aspectos es como que se contabilicen pues todo lo que, digamos, las compras electrónicas, las transferencias bancarias efectuadas a través de tus cuentas bancarias y de esta forma mantener un saldo actualizado de todos tus proveedores al cierre pues de un mes contable o al cierre fiscal de todo el año. Al igual que en las cuentas por cobrar, existe un gran número de operaciones que afectan a cuentas por pagar. El saldo con frecuencia está formado por un gran número de cuentas, el saldo es grande y es relativamente costoso auditar. Entonces ahí veíamos siempre lo que decimos que para empresas grandes, donde por ejemplo hay un montón de clientes, hay un montón de auditores, hay un montón de proveedores, entonces para el auditor no va a tener el tiempo, digamos, para revisar un 100% este tipo de cuentas. Entonces ahí viene la parte de muestreo, que es ver de qué forma vos vas a calcular tu muestreo por cuestión de tiempo, obviamente que este tiempo es honorario. Los auditores con frecuencia determinan un error tolerable relativamente alto para las cuentas por pagar. Por la misma razón, a menudo el auditor evalúa el riesgo inherente como medio o alto. En especial, los auditores están interesados en el objetivo de auditoría relacionado con el saldo de integridad y de cierre para las cuentas por pagar, debido al potencial de subestimaciones en el saldo de la cuenta. Entonces, digamos que aquí el error tolerable es alto. ¿Qué error vas a poner dentro de tu fórmula para calcular la muestra? Y ya sabes que siempre dentro de una muestra cabe que algún error no sea detectado, porque si en tu muestra todo está bien, entonces puede que en la parte que no revisaste haya un problema, un error, indicios de fraude. Los efectos de los controles internos sobre las pruebas de las cuentas por pagar se ilustran con dos ejemplos. En el primero, supongamos que el cliente tiene controles internos muy efectivos sobre el registro y el pago de adquisiciones. La recepción de los bienes se documenta con rapidez por medio de informes de recepción prenumerados. Los comprobantes prenumerados se preparan y registran de manera eficiente en el archivo de operaciones de adquisición y en el archivo maestro de cuentas por pagar. Los desembolsos de efectivo se realizan con rapidez cuando están vencidos y se registran de inmediato en el archivo de operaciones de desembolsos de efectivo y el archivo maestro de cuentas por pagar. Cada mes se concilian los saldos individuales de las cuentas por pagar en el archivo maestro con los estados de cuenta de los proveedores y la computadora concilia de manera automática el total de archivo maestro con el libro mayor general. En esta circunstancia, la verificación de las cuentas por pagar exige poco esfuerzo por parte del auditor, una vez que éste llega a la conclusión de que los controles internos están operando de forma efectiva. Entonces, en este ejemplo, donde todo se da de manera correcta, entonces esto le da la confianza al auditor una vez que va a revisar las cuentas por pagar. Porque si se da todo este proceso de forma correcta, aunado a esto, la computadora concilia de forma automática saldo, entonces para vos es un indicio de que las cosas van marchando bien. Entonces hay un control interno fuerte y por lo tanto mayor confianza en los auditores. En el segundo ejemplo, supongamos que no se utilizan los informes de recepción, el cliente pospone el registro de las adquisiciones hasta que se realicen los desembolsos de efectivo. A causa de su débil solvencia, con frecuencia las deudas se pagan varios meses después de su fecha de vencimiento. Cuando un auditor se enfrenta a tal situación, existe una gran probabilidad de subestimación de las cuentas por pagar. En consecuencia, se necesita aplicar pruebas extensas de detalle de las cuentas por pagar a fin de determinar si estas cuentas se registraron de manera adecuada en el balance general. Entonces, en el segundo ejemplo, vemos que hay vacíos en el control interno de esta empresa
y por lo tanto el auditor hay mayor incidencia de que puede encontrar errores en los procesos y que por lo general se estén subestimando las cuentas por pagar y se dan los problemas de no pago a tiempo. Y entonces ahí vienen los problemas con los proveedores que te llaman porque no les has pagado. Y digamos que tú con tu proveedor tienes que tener una relación muy directa y buena porque te está proveyendo de materiales o de inventarios que vos necesitas para poder funcionar y que tal vez no tenés todo el efectivo para poder hacer ese tipo de compra. Entonces digamos que es un aliado importante para tus operaciones con el que no debes de tener muchas diferencias de este tipo y sobre todo cuando no se paga viene el descontento. Entonces aquí vemos las dos caras, que cuando hay un buen control interno y cuando hay unas debilidades en los sistemas de control interno y cómo influye esto en las cuentas por pagar. Después de evaluar el riesgo de control, el auditor diseña y desarrolla pruebas de controles y pruebas sustantivas de operaciones para las adquisiciones y desembolsos de efectivo, y esto ya lo vimos en una gráfica grande del tema anterior. Veíamos los objetivos de la auditoría en relación a la adquisición y pago, y asimismo veíamos cuáles eran las pruebas de control y las pruebas sustantivas que nosotros podemos realizar como auditor dependiendo del objetivo de cada objetivo para las cuentas por pagar. En los procedimientos analíticos es tan importante como el ciclo de adquisición y pago como lo es en cualquier otro ciclo, en especial para descubrir errores en las cuentas por pagar. Entonces siempre, ya sabemos que cuando nos referimos a procedimientos analíticos son las comparaciones de saldo de años anteriores con el año sujeto a examen, y entonces nosotros podemos ver variaciones significativas, y estas variaciones significativas ponerle mayor énfasis en ver de dónde se originan, y por lo tanto siempre los procedimientos analíticos van a ser una base al inicio para todo auditor. Por ejemplo, aquí cuando te dice comparar los totales de los gastos del año en curso con los del anterior. Por ejemplo, al comparar los gastos de servicio público con los del año anterior, el auditor puede determinar que no se registró el último comprobante de servicios públicos. La comparación de gastos con los de años anteriores es un procedimiento analítico efectivo para las cuentas por pagar, cuando se espera que los gastos de un año a otro sean relativamente estables. Entonces, siempre que vos veas un saldo ahí, o sea, hacer una comparación y ves un saldo que se bajó mucho, se aumentó mucho, entonces ya es un foco rojo para el auditor para ver qué pasó aquí. Y entonces por eso va a ser siempre importante al inicio de una auditoría lo que son los procedimientos analíticos, para ver las variaciones y enfocarnos en descubrir el porqué de esas variaciones. Entonces de ahí partimos como auditores para después diseñar los cuestionarios, los programas y las pruebas de detalle, pruebas sustantivas que nosotros vamos a realizar en esa cuenta. Partimos siempre, sí, con un procedimiento analítico, que es la comparación de cifras del año anterior con el año sujeto a examen. Eso fue lo que vimos ya lo vimos esa parte, y ya la hicimos prácticamente también de manera teórica y de manera práctica. Después, los objetivos de auditoría relacionados con el saldo y las pruebas comunes de procedimientos de detalle de saldo para cuentas por pagar, las vemos aquí. Las pruebas de pasivo financiero fuera del periodo. Debido al énfasis en la subestimación de las cuentas de pasivo financiero, las pruebas de pasivo financiero fuera del periodo son importantes para las cuentas por pagar. Después está lo que es revisar la documentación fundamental para los desembolsos de efectivo posteriores. El propósito de este procedimiento de auditoría es descubrir los desembolsos de efectivo realizados en el último periodo contable que representan pasivos financieros a la fecha del balance general. Está también revisar la documentación fundamental para los comprobantes que no se han pagado varias semanas después del término del año. Este procedimiento se lleva a cabo de la misma forma que el anterior y sirve para el mismo fin. La única diferencia es que se realiza para las obligaciones por pagar cerca del final del trabajo de campo de la auditoría y no para las obligaciones que ya se han pagado.
Están las pruebas de cierre. Las pruebas de cierre para las cuentas por pagar tienen como objetivo determinar si las operaciones registradas unos cuantos días antes y después de la fecha del balance general se incluyeron en el periodo correcto. Todo este tipo de pruebas estamos viendo que van enfocadas en saldo, como dice el tema, y es para ver qué se incluyó, qué no se incluyó dentro de ese saldo final de tus cuentas por pagar que se presentan en el balance general. Entonces, esto es ese proceso de confirmación que vos haces para que ese saldo sea correcto, el que se muestra ahí. También está la relación del cierre con la observación física del inventario. Para determinar que el cierre de las cuentas por pagar es correcto, es esencial que las pruebas de cierre estén coordinadas con la observación física del inventario. Es donde siempre hacemos énfasis en una toma física del inventario. Por ejemplo, supongamos que una adquisición de inventario por 400,000 se recibe al final de la tarde del 31 de diciembre, después de que el inventario físico ha terminado. Si la adquisición se incluye en las cuentas por pagar y en compra, pero se excluye del inventario, el resultado será una subestimación de 400,000. Por el contrario, si la adquisición se excluye del inventario de las cuentas por pagar, el resultado va a ser un error en el balance general. Pero el estado de resultados será correcto. La única forma en que el auditor sabrá qué tipo de error ha ocurrido es mediante la coordinación entre la prueba de cierre y la observación de inventario. Por lo general siempre se va a hacer una toma física del inventario al final del año. ¿Por qué? Porque vos querés confirmar que el saldo del inventario sea real. ¿Y cómo lo lograrás? Con una toma física del inventario, viendo físicamente en bodega todo el inventario que tenés. Entonces eso te va a determinar si ese saldo final que se presenta en el balance general está correcto o es incorrecto. Y ahí viene ya la parte de que proponemos por alguna diferencia ajuste. Que digamos que cuando no encontramos, obviamente que los saldos contables con los saldos físicos son iguales, por lo tanto ahí como auditores podemos proponer un ajuste que después la administración con todo su equipo, los socios, determinará si la lleva a efecto o no, pero nosotros como auditores siempre vamos a proponer los ajustes que consideramos necesarios para que esa contabilidad muestre los saldos correctos o muestre, como decimos, la confiabilidad o fiabilidad de la información financiera, que es al final lo que queremos lograr y lo que nos dicen las normas internacionales de auditoría. La información del cierre para las adquisiciones se debe obtener durante la observación física del inventario. En ese momento, el auditor debe revisar los procedimientos en el departamento de recepción para determinar que todo el inventario recibido se ha contado y también debe registrar en los documentos de la auditoría el último número de informe de recepción del inventario, incluido en el conteo físico. Durante el trabajo de campo de fin de año, el auditor debe entonces verificar los registros de contabilidad para el cierre. El auditor debe rastrear de los números de informes de recepción hasta los registros de las cuentas por pagar para verificar que sean incluidos o excluidos de manera correcta. Entonces viene toda esa parte del inventario físico y qué mejor que dentro del inventario, la toma física del inventario, esté el auditor presente para que con el equipo contable, el bodeguero, sean varias personas las que confirmen la existencia y asimismo las condiciones de tu inventario, porque se acuerdan que son dos características que debe tener el inventario. Uno es la existencia, que debe de estar ahí, y dos, en qué condiciones está. O sea, está bien, sufre de pérdida, de deterioro, y entonces todo esto también es parte de, en estos casos, de ajuste. Porque si tenés un inventario que ya es inservible, entonces viene que lo vas a tirar a pérdida y le vas a dar de baja, porque si lo vas a desechar, toda esa información, la única fuente de recopilación es a través de la toma física del inventario y hacer todos esos ajustes con el único fin que el saldo que se muestre en el balance general sea el correcto. Aquí nos da otro ejemplo también, que por ejemplo supongamos que el último número de informe de recepción que representa el inventario incluido fue el 3167. El auditor debe registrar este número de documento y rastrearlo.
y a varios números precedentes, subsecuentemente hasta su factura de proveedores relacionada y hasta la lista de cuentas por pagar o el archivo maestro de cuentas por pagar, para determinar que todos estén incluidos. De manera similar, las cuentas por pagar para las adquisiciones registradas en los informes de recepción con números mayores a 3167 se deberán excluir, y entonces era lo que nos decía anteriormente. O sea, ¿qué debemos incluir? ¿Qué debemos excluir? ¿Hasta dónde se corta? Hasta el 31 de diciembre esa documentación, porque ya si se pasó a enero, ya es otro año contable, por lo tanto tiene que quedar excluido de la información para el año que terminó. Entonces hay que tener bien en cuenta cuáles son esos cortes de documentación en cuanto a numeración. Cuando el inventario físico del cliente se lleva a cabo antes del último día del año, aún es necesario realizar un cierre de las cuentas por pagar al momento del conteo físico en la forma descrita en el párrafo anterior. Además, el auditor debe verificar si todas las adquisiciones que se realizan entre el conteo físico y el final del año se agregaron al inventario físico a las cuentas por pagar. Por ejemplo, si el cliente realiza el conteo físico el 27 de diciembre para un fin de año del 31 de diciembre, la información de cierre se toma a partir del 27. Durante el trabajo de campo de fin de año, el auditor debe verificar primero si el corte hasta el 27 de diciembre fue preciso. El auditor debe verificar si el cliente agregó todo el inventario recibido después del conteo físico, pero antes de la fecha del balance general al inventario de las cuentas por pagar. Entonces, que hay que tener cuidado también de cuándo va a ser el inventario, cuándo va a ser el corte y después que si se van a dar compras posteriormente a la fecha de la toma física del inventario. También hay que tomar en cuenta el inventario en tránsito. En las cuentas por pagar se debe distinguir entre las adquisiciones de inventario que se realizan sobre una base LAB a una de origen LAB que tienen que ver con las entregas. O sea, una compra se contabiliza al momento que se recibe o en el momento que se factura. Esto tiene que ver con, digamos, mercadería importada. Y la vas a contabilizar porque esto quiere decir que pasan varios días desde que la gente te facturó en el exterior, porque la gente en el exterior necesita una factura para poder hacer el trámite de exportación ellos. Entonces, vas a hacer tu contabilidad una vez que te facturaron, que puede ser días anteriores o hasta que vos recibas la mercadería. Esa es la diferencia entre destino LAB y origen LAB. Contabilizar una vez que te facturaron o contabilizar una vez que recibiste la mercadería, que en procesos de importación pueden pasar muchos días porque ya sabemos que tiene que pasar todo el proceso de desaduanaje, que muchas veces dilata bastantes días. Distinción entre la factura de los proveedores y los estados de cuenta de los proveedores. En la verificación del monto que se debe a un proveedor, el auditor debe establecer una distinción entre la factura y los estados de cuenta de los proveedores. Al revisar la factura de los proveedores y los documentos de apoyo o respaldo relacionados, como son los informes de recepción y la orden de compra, el auditor obtiene evidencia sobre las operaciones individuales altamente confiables. Para esto decimos que tenemos que tener una documentación completa para cada proveedor donde se incluya la orden de compra, el ingreso a bodega y la factura. Y ya sabemos que la factura es el documento oficial de la compra con el que podemos demandar y pedir el pago. Diferencia entre los estados de cuenta de los proveedores y las confirmaciones. Ya sabemos que al igual que las cuentas por cobrar, nosotros podemos hacer cartas de confirmación de saldo a los proveedores y ver qué diferencias pueden haber y también ver de qué forma se van a ajustar esas diferencias según los que nos contesten los proveedores en dichas cartas. La diferencia más importante entre el estado de cuenta de un proveedor y una confirmación de cuenta por pagar es la fuente de información. Un tercero independiente ha preparado un estado de cuenta de un proveedor, pero está en manos del cliente al momento en que el auditor lo revisa.
Esto proporciona al cliente la oportunidad de modificar un estado de cuenta del proveedor o de no poner algunos estados de cuenta a la disposición del auditor. La confirmación de cuentas por pagar, que por lo regular es una solicitud de un estado de cuenta desglosado que se envía directamente a la oficina del contador público, provee la misma información, pero se puede considerar más confiable. Además, las confirmaciones de las cuentas por pagar a menudo incluyen una solicitud de información sobre documentos y aceptaciones pagaderas, así como un inventario consignado, propiedad del proveedor, pero que está almacenado en las instalaciones del cliente. Entonces aquí vemos qué tan importantes son las cartas de confirmación de saldo y asimismo cómo esa información que obtenemos de esa carta, de qué forma se va a tratar, y por lo general van a hacer ajustes en algunos casos. La metodología para el diseño de pruebas de detalle, igual que en cualquier auditoría, una cuenta en particular de los estados financieros comprende lo mismo. Va por fase y es identificar los riesgos de negocio del cliente que afectan las cuentas por pagar, determinar el error tolerable y evaluar el riesgo inherente de las cuentas por pagar, evaluar el riesgo de control para las cuentas por pagar, diseñar y llevar a cabo pruebas de control y pruebas sustantivas de operaciones para el ciclo de adquisición y pago, diseñar y llevar a cabo procedimientos analíticos para el ciclo de adquisición y pago, diseñar pruebas de detalle de saldo de las cuentas por pagar para cumplir los objetivos de auditoría relacionados con saldo. Aquí viene el procedimiento de auditoría, el tamaño de la muestra, las partidas a seleccionar y el tiempo que vas a ocupar. Entonces, todo este procedimiento es igual a todos los procedimientos que se realiza con cada una de las cuentas de los estados financieros que vos vas a estudiar como auditor. Después está la parte de procedimientos analíticos que buscas para el ciclo de adquisición y pago, que serían comparar los saldos de gastos relativos a la adquisición con años anteriores, con un posible error de las cuentas y gastos por pagar. Revisar la lista de cuentas por pagar en busca de cuentas por pagar inusuales que no son de los proveedores y que generan intereses. Y vos estás buscando un posible error de clasificación para los pasivos financieros no comerciales. Otro procedimiento analítico es comparar las cuentas por pagar individuales con las de años anteriores para buscar un error de cuentas no registradas o inexistentes o errores. Y un último procedimiento analítico es calcular las razones como compras divididas entre las cuentas por pagar y cuentas por pagar divididas entre los pasivos financieros para buscar un error de cuentas no registradas, inexistentes o errores. Esos serían los procedimientos analíticos que caben en el ciclo de adquisición y pago. Y después nos dice, según los objetivos de auditoría con el ciclo, qué procedimientos de pruebas de detalle de saldo podemos hacer. Entonces tenemos que las cuentas por pagar en la lista de las cuentas por pagar concuerdan con el archivo maestro relacionado y el total se suma de manera correcta y concuerda con el libro mayor general. Entonces, ¿qué procedimiento o qué prueba de detalle de saldo puedes hacer? Sumar nuevamente o utilizar la computadora para totalizar la lista de las cuentas por pagar, rastrear el total hasta el libro mayor general, rastrear la factura de los proveedores individuales hasta el archivo maestro en busca de nombre y cantidades. Otro objetivo es que las cuentas por pagar existen en la lista de las cuentas por pagar. Pruebas de detalle de saldo, rastrear de la lista de cuentas por pagar hasta la factura y estado de cuenta del proveedor y confirmar las cuentas por pagar enfatizando las cantidades grandes e inusuales. Otro objetivo, las cuentas por pagar existentes se incluyen en la lista de cuentas por pagar y la prueba de saldo sería desarrollar las pruebas de pasivo financiero fuera del periodo. Otro objetivo, las cuentas por pagar en la lista de las cuentas por pagar son precisas y la prueba sería llevar a cabo los mismos procedimientos como los que se utilizaron para el objetivo de existencia y las pruebas de pasivo financiero fuera del periodo. El objetivo de las cuentas por pagar en la lista de cuentas por pagar se clasifican de forma adecuada. La prueba sería revisar la lista y archivo maestro para las partes relacionadas, documentos u otros pasivos financieros que generen intereses, cuentas por pagar a largo plazo y saldos de autores. El objetivo de las operaciones en el ciclo de adquisición y pago se registran en el periodo adecuado. Las pruebas serían desarrollar pruebas de pasivo financiero fuera del periodo, llevar a cabo pruebas detalladas como parte de la observación física del inventario, hacer pruebas para el inventario en tránsito. Otro objetivo, la compañía tiene la obligación de pagar los pasivos financieros incluidos en las cuentas por pagar. La prueba sería revisar los estados del proveedor y confirmar las cuentas por pagar.
Y el último objetivo, las cuentas en el ciclo de adquisición y pago se presentan y manifiestan de manera adecuada. La prueba sería revisar los estados para asegurarse de que las partes relacionadas estén separadas de los pasivos financieros a largo plazo y que generan intereses. Entonces, esta es la última parte y con esto estamos concluyendo el ciclo de adquisición y pago con la parte de pruebas de detalle de saldo, porque al principio veíamos primero cómo se estructura o cómo está compuesto el ciclo de adquisición y pago, quiénes lo conforman, qué cuentas lo conforman. Después veíamos las pruebas de control de pruebas sustantivas y en esta última parte estamos viendo las pruebas de detalle de saldo, que es que necesitamos confirmar ese saldo que aparece en el balance general que esté correcto o incorrecto y qué debemos hacer nosotros como auditor para confirmar ese saldo. Entonces con esta parte estamos finalizando el ciclo de adquisición y pago para así en la posterior semana entrar a auditoría a otros tipos de ciclo, siempre basado en la información financiera y contable de una empresa. Nos vemos hasta el día jueves en la clase, en la videoconferencia para que abordemos las diferencias que ustedes tengan acerca del tema.